Hoy tenemos la oportunidad de hablar de una de las grandes enfermedades de los seres humanos. Oigan bien, las personas pensamos que los problemas de salud se limitan a un jarrete torcido, a un dolor de cabeza, a un dolor de espalda, a que me subió la presión, a que tengo diarrea, a que soy diabético. Y esas son enfermedades somáticas. Esas son enfermedades del cuerpo, como decimos en el Cibao. Pero la salud mental, los problemas de ansiedad, los trastornos de sueño, los trastornos del estado de ánimo, juegan un papel, por mencionar algunos, porque para eso está la invitada del día de hoy, la doctora Alexandra Iches, psiquiatra, quien nos va a conversar sobre depresión. Las enfermedades mentales, la salud mental es una cenicienta. Decir, por ejemplo, que la seguridad social de la República Dominicana toca de manera muy sucinta, muy por arribita, estas entidades es, yo pienso que el mayor ejemplo, Montero, de la debilidad que tenemos en nuestro país. La salud mental se expresó la gran necesidad y nos dimos cuenta a propósito de COVID. Todo el mundo encerrado. Prácticamente eso fue la prueba de fuego para que nos expresáramos. Hoy una cantidad de niños con problemas a propósito de ese encierro, en fin. Entonces hoy tenemos la oportunidad, señores, de conversar con la doctora Alexandra Iches. La doctora Alexandra Iches es profesora de la universidad, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, de INTED, y también de la Universidad OIM, de la Universidad Dominicana OIM. Ella es especialista en adicciones y ella tiene un entrenamiento en dirección general y alta gerencia. Así que nosotros vamos a estar conversando con la doctora Alexandra Iches a propósito de esta enfermedad que es la depresión. Muy buenos días, doctora Iches. Muy buenos días, muchísimas gracias. Súper encantada de estar aquí. Me faltaba venir acá. Bueno. Y por los pocos minutos que tengo, entiendo que me han tratado como si estuviera en mi casa. Hace un par de años, llámese 2 años y algo, cuando inició todo el tema de la pandemia, y voy a empezar por ahí, porque realmente tú diste con una de las cherries del pastel, y es precisamente que la pandemia nos destapó esta caja de Pandora. Está descrito en lo que es la historia de la medicina y la historia de las pandemias, que después de la urgencia sanitaria y la pandemia sanitaria, viene lo que es la segunda pandemia, que es la salud mental. Cuando vemos esa proyección que se da en los momentos de la historia que hemos tenido pandemia, la salud mental llega a tener mucho repunte en los próximos 15, 25 años. ¿Qué ocurre? Venimos de un sistema sanitario que todos sabemos cómo funciona, pero el detalle está en que la salud mental, tú dijiste la denominación, que hasta muchos años se entendía. Es la cenicienta de todas las especialidades médicas y de todas las necesidades de nuestras autoridades con relación a destinar, en este caso, lo que son presupuestos y lo que son políticas públicas a ejecutar y vigilar. ¿Por qué? Salud mental es la única especialidad que tiene una ley. No hay ley de cardiología, no hay ley de oncología, no hay ley de neurocirugía, pero hay una ley de salud mental. Y esta ley se da por la misma no cobertura o no extensión de lo que eran los beneficios. O sea, se da ya de manera institucional como, miren, hay que dar, hay que prestar y hay que ceder estas características para los que requieran, obvio, valiéndonos de que la salud es un derecho universal y que el individuo no lo podemos ver por pedazos. O sea, la salud mental es imprescindible.
¿Dónde está el gran detalle? La depresión es actualmente y está denominada por la OMS y OPS como la enfermedad del siglo. Y cabe resaltar que en unas proyecciones que antes de que ocurriera COVID se daban, se estipulaba que para el 2030 esta iba a ser la primera causa de discapacidad a nivel mundial, pero resulta que ya lo es y estamos en el 23. O sea que desde el 20 la depresión resulta ser la enfermedad más discapacitante y con más carga global a nivel mundial. ¿Cómo nosotros podemos valorar el impacto de esta enfermedad? Lo primero es que el 5% de la población mundial lo padece. Nosotros no estamos exentos. Aquí en Dominicana, aproximadamente entre el 4.7 y el 5% lo tiene. Y estoy hablando de depresiones puras, porque el 20% antes de pandemia de la población dominicana tenía una condición de salud mental. Después de pandemia, me quisieron satanizar en su momento, donde yo aclaraba que casi o la mitad de la población tenía una condición de salud mental y socialmente podemos estarlo viendo ahora con el dispare que hay a nivel social de lo que son, en este caso, las adicciones, el abuso de alcohol y la manifestación propia de la violencia. Pero eso no se queda ahí, es bastante largo. Es una enfermedad que tiene un alto impacto, un alto costo, que no tenemos cobertura y se caracteriza realmente por las siguientes condiciones. Es una condición médica como cualquier otra, pero se caracteriza por tener, en este caso, o provocar unos desbalances neurobioquímicos, o sea, unas sustancias que nosotros tenemos en el cerebro que se alteran y en la medida que se alteran provocan la sintomatología. Las personas tienden a confundirse cuando dicen, yo estoy en down, yo me siento baja, yo estoy en depre, o yo estoy triste. Y todos tienden a pensar que la tristeza es el equivalente a la depresión y no es así. La tristeza es un estado emocional en donde el individuo tiene una desesperanza, una frustración y eso puede ser momentáneo y puede estar dado por una situación X que inmediatamente se resoluta, pues ya esa tristeza se te va. Ahora bien, la depresión es una entidad tan marcada que me lo tiene que delimitar el criterio tiempo. Y aquí hablamos de diferentes tipos de depresiones. O sea, cuando hablamos de que alguien está deprimido, la variable tiempo marca... Es determinante porque me dice el tipo de depresión que tiene. Ejemplo, hay un episodio depresivo que tú lo puedes tener. Te dejó la novia, por ejemplo. Eso es un episodio. Se te murió un familiar. Depende qué tanto tú querías esa novia, porque hay gente que dura 3 años. No, tú la querías. Tu mujer te votó. Ejemplo, te quedaste sin trabajo. Tú puedes tener un episodio depresivo y voy a mencionar los síntomas para que nuestros radioescuchas se identifiquen. Lo primero es que hay una alteración en lo que es el patrón del sueño, un ánimo bajo, desesperanza, apatía, poco deseo de hacer las cosas, no disfrutas las cosas que anteriormente te daban placer, puedes comer mucho, hiperfagia o hipofagia, no comer, puedes manifestar ansiedad. Y el viruleo, el tema del sexo, ¿cómo? Déjame decirte que pueden darse los dos extremos. Primero, una inhibición total de lo que es la esfera sexual y en este caso la frecuencia. Y en los hombres se da con mucha frecuencia que la depresión se enmascara y empiezan a tener más relaciones sexuales, pero viene dado, ¿tú sabes por qué? Porque a la hora de tú tener un encuentro sexual, se dispara un sinnúmero de neurotransmisores que te dan esa sensación de plenitud y placer, y tú entiendes que es la actividad que te está haciendo bien, y sin embargo, tu cerebro lo que está buscando es una forma de automedicarse. Es igual a como cuando tú estás muy deprimido, con síntomas ansiosos, y la gente come. Y te dice claramente, doctora, yo estoy comiendo por ansiedad. No, lo que pasa es que el comer es un acto placentero y cada vez que tú te metes un bocado, ¡pac!, se dispara la serotonina y la dopamina ahí arriba. Y por ende, entonces tú medio te sientes mejor, igual a como cuando tú vas al gimnasio. Cuando tú estás deprimido y tú vas al gimnasio, las primeras 2-3 horas después que tú llegas a tu casa, tú haces de todo. Si tú no haces lo que vas a hacer en ese tiempo, ¡puf!, luego te vas hacia abajo. ¿Por qué? Porque no se mantiene, son de gasto rápido. Pero
¿Cuál está la diferencia de estas depresiones? Un episodio depresivo, está la depresión, el trastorno depresivo menor, que es toda esta sintomatología puede durar por un periodo menor de 2 semanas. El depresivo mayor, cuando pasa las 4 semanas, y está, en este caso, la distimia o la melancolía, que es muy tomada por los autores y los cantantes para hacer esos grandes y bellos escritos respecto a que toda la vida se sienten con esa depresión. ¿Qué ocurre? Hay una entidad dentro de esas mismas que son las no respondedoras o las refractarias, que es que por alguna condición física, en este caso, o bioquímica del mismo individuo, por más tratamiento o esquemas terapéuticos que le demos, el paciente no tiene la mejoría estipulada. Una pregunta, Alexandra. De la población, en términos general, ¿existen estudios que te pueden decir qué porcentaje de la población es depresiva? Claro que sí. Sí. El 5% de la población mundial tiene un trastorno depresivo, padece. Y 5%. El 5%. Nosotros no estamos exentos. Depresiones puras, porque hay un grupo de depresiones. Pero tú dijiste que hay las personas que están de 2 semanas para abajo, se habla de Esos depresión. son episodios y son depresiones puras. Ahora bien, hay un grupo de entidades como las depresiones secundarias, que entonces ya se agregan como un número más. Ejemplo, hay depresiones secundarias a enfermedades catastróficas como la diabetes, el Parkinson, el ACV, un cáncer, exactamente, y aquellas alteraciones anímicas dadas por el uso y abuso de sustancias que no entran dentro del paquete. Esas son secundarias. Exacto, y por ende se tratan diferente. Y las farmacológicas, ¿por qué? Porque hay pacientes que tienen una condición médica, le tratan con un medicamento y ese medicamento produce una depresión. Okay. Ejemplo, hay condiciones como el hipotiroidismo, las personas que sufren de tiroides baja, en este caso de hipotiroidismo, tienden a tener depresiones y sin embargo ellos no lo identifican como tal. Pero el tema está con relación. Por cada 2 mujeres hay un hombre que tiene depresión. O sea que las mujeres son más depresivas. Más frecuente la manifestamos más. La manifestamos más, aunque yo estoy segura. Las mujeres somos depresivas. Lo que pasa es que también tenemos ahí en todo, las mujeres ganan en todo, hasta en las enfermedades. Lo que pasa es que ahí tenemos ustedes son más compasivas, pero también se enferman más. Ustedes tienen un elemento protector que es el tema hormonal. Nosotros que nos manejamos en una montaña rusa. Tú agarras una mujer una semana y le mides todas sus hormonas y a la otra semana y tú piensas que es otra mujer. Sí. Los hombres son un poco más estables y de hecho... La mujer tiene un tema, Alexandra Iches, psiquiatra, y hoy conversamos con la doctora Iches en Cátedra Médica sobre la depresión. Y es que la mujer, me va a llegar la menstruación. Esa es una mujer. Hay un cambio anímico. Tengo la menstruación. Es otra. Esa es otra mujer. Se me quitó la menstruación. O sea, durante y post-menstruación son 3 escenarios diferentes. Y estado de ánimo diferente. Te voy a decir un elemento muy grato para aquellas que nos están escuchando. La entidad del trastorno o síndrome premenstrual entró a la categoría diagnóstica del DSM-5, o sea, para los psiquiatras. Sí. Eso lo trata el psiquiatra, no es el ginecólogo. De hecho, es con antidepresivos que se maneja durante un periodo de tiempo. Así que mujeres con el TPS, vayan donde el psiquiatra. Con el síndrome premenstrual. Premenstrual. Así se conoce la entidad, ¿no? Hay algo importante. Por cada 2 mujeres hay un hombre. No hay edad para manifestar la depresión. Lo que cambia son las características y su presentación. ¿Por qué? A mí me preguntaban, doctora, ¿y los niños se deprimen? Sí. Pero de una manera tan exorbitante que cuando hay madres que han cursado con un embarazo, durante el embarazo con una depresión o han tenido una depresión posparto, el niño puede presentar algunas alteraciones como retraso en su desarrollo, alguna alteración a nivel neuronal, dicho sea de paso, y el niño nacer con un trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque afecta directamente y, por supuesto, ya acercándonos un poquito más a lo que son las teorías psicoanalíticas respecto al tema del rechazo y el apego, que ese niño puede estar formando parte integral de lo que es su desarrollo a nivel psíquico. Entonces, donde también vemos grandes aristas,
La depresión es la primera causa de suicidio. Se dice que todo suicida tiene un depresivo no tratado, maltratado o desconocido. Y quiero ¿Eso hacer es esto. cierto? Sí, quiero hacer la siguiente manifestación. Como nos hemos acostumbrado a enmascarar la depresión. Sí. ¿Por qué? Porque la sociedad la tiene entendida como que es una debilidad, que falta de carácter. Mira, muchacho, Pon saca de de tu abajo, parte. pon de tu parte, pero tú sí eres flojo. Sí. Pero no me digas, pues tú no eres un hombre. Entonces, cuando vienen con todas esas frases, aunque tú te estés muriendo realmente y estás muy mal, pues entonces tú tratas de apantallar algo que no es. En las mujeres, cuando dicen esto, realmente también son muy vetadas. Y para aquellas que tienen funciones laborales y que ese día no quieren pararse de la cama, no se quieren arreglar, cuando llegan al parqueo del edificio donde trabaja, se tienen que estar maquillando porque dicen, yo no puedo subir con esta Sí. cara, no vaya a ser cosa que me pregunten. Claro. Entonces, nos vemos socialmente con unas demandas y unas expectativas que hacen que ni siquiera te permitan a ti el poder decir o manifestar que estás mal. Solamente cuando hay indicios mayores como amenazas, intentos, autolaceración, autodaño, es que empiezan a tomarlo en cuenta, pero todavía esto ocurre y muchas veces piensan que es para manipular o chantajear por alguna situación. En ese sentido, doctora, hay gente que, pacientes que expresan que se quieren quitar la vida. Ajá. Y lo que la gente de alrededor dice, si se quiere quitar la vida, ya se la hubiese quitado. Y como usted dice, lo ven como una manipulación. Eso es un mito, eso es un mito. El fenómeno suicida, o sea, el fenómeno del suicidio es muy complejo. Y en De hecho, ocasiones... se habla en psiquiatría, recuérdate, Iche, cuando estudiábamos en la escuela de medicina, que... ¿Tú te acuerdas quién nos dio a nosotros psiquiatría? Sí, sí, sí. Está vivo, está vivo. Mira, Sí. sí, está vivo. No está activo, pero está vivo. Decía que la ideación suicida per se, ya solo eso, era un criterio de intervención. Mira, y hay frases... ¿Sigue siendo así? Sí, claro. Y hay frases tan O sea, vagas. pensar en matarte, pensarte en quitarte la vida ya es un tema de No intervención. solo en quitarte la vida, pensar en no querer vivir. Sí. Porque una cosa es me quiero morir a me quiero matar. Ok. Hay personas que frente a una situación de desesperación, ¿cuántas veces tú no has escuchado que dicen, yo quisiera desaparecerme? Sí. Cualquiera se va y no aparece más nunca. Yo quisiera dormirme y no despertar jamás. Pero en ellos no se ha estructurado lo que es la planificación de... Ahora bien, ya es otra parte. Es sumamente importante nosotros hablar de estos fenómenos porque a nuestro alrededor, señores, hay cientos de personas que dan indicio y luego cuando ocurre manejamos a veces un sentimiento de culpa de decir, pero él lo dijo. Sí. ¿Por qué? Porque si tomáramos, sin que esto sea un ejemplo para exaltarlo, sino para que lo tomemos como una lección, si tomamos como parámetros los últimos suicidios, homicidios que han ocurrido a nivel social, todo el ejecutor, todo el protagonista ha dado un indicio y ha dado una señal de que iba a hacer esto o de que estaba en un estado emocional afectado. Alessandra, entonces, ¿cuáles son esos indicios que en nuestro entorno nosotros podemos comenzar a listar para que cuando aparezcan nosotros ya andar la señal de alerta y que la persona vaya a buscar atención? Quiero también quitar el mito de que las personas piensan que todo el que atenta contra su vida o con la vida de los demás o logra cometerlo es porque tiene algún problema. Digo algún problema porque se entiende como problema dificultades financieras, dificultades sociales, dificultades familiares. Hay personas que tienen condiciones anímicas de base, como una depresión, que cuando ejecutan el acto todo el mundo dice, pero él tenía de todo. ¿Y qué le pasó? Tenía una familia maravillosa, una empresa bien, unos amigos. ¿Qué lo llevó a esto? Sí. Socioeconómicamente, desde el punto de vista social, ¿quién se deprime más, el pobre o el rico? Clase media, rico. Ambos. Ambos. Lo que pasa es que el rico la camuflajea con mucho más facilidad. Y por eso, mira, voy a decir algo que lo dije en una oportunidad. Vamos a ver. El rico se suicida muchísimo, igualito. ¿Tú sabes qué es lo que ocurre? Que lo matan de un infarto.
porque todavía el suicidio resulta ser un estigma en algunas familias y en algunas clases sociales. O se fue de viaje, o no está, o sea, lo desaparece. ¿Por qué tú piensas que salen en los periódicos las estadísticas de las personas de clase media y media baja que se suicidan? ¿Ustedes piensan que los ricos no se suicidan? Los ricos se suicidan de otras formas. Porque dependiendo inclusive de tus herramientas, son las facilidades que tú utilizas. Pero de los indicios que nosotros podemos ver es, las personas cambian brutalmente lo que es su comportamiento. Me refiero, si se reúne con los amigos, empieza a aislarse, empieza a retraerse, empieza a querer organizar cosas que probablemente por su nivel de responsabilidad le generan angustia, como deudas, averiguar, empieza a tener expresiones como, ejemplo de que tú seas mi hermano, óyeme, si yo faltara y si yo me muriera y yo no estuviera, ¿tú te atreverías a cuidarme a mis hijos? Frases tan simples como esa. Sí. O Indicios. Sí. O al vecino decirle, yo sé que si yo faltara, no haría falta. Obvio, todo esto se vuelve un caldo de cultivo cuando ya tú tienes una situación particular. Cuando analizamos este evento tan catastrófico que pasó hace 2 semanas, cuando ese señor del sur, el de Neiva, el senador de la provincia, agarró y también se suicidó, pero también cometió el homicidio hacia sus hijos. Ese señor venía de una ruptura matrimonial con muchísimos problemas y lo había expresado. Entonces, el presidente Alan García, paciente psiquiátrico. Claro. Conocido en su entorno íntimo, pero cuando lo van a buscar, el tipo se suicida. Entonces, hay que tener en cuenta que por menos expresividad no la normalicemos, entendamos de que es importante y no empezar a tener un prejuicio de que es una manipulación o un chantaje, porque en esa se va. Hay cosas tan particulares como si la depresión es la enfermedad del siglo, y con esto no quiero minimizar la importancia de otras especialidades médicas, señores. Miren, nuestros índices de suicidio están sumamente altos. En República Dominicana, cada 13 horas hay alguien que se suicida. Cada 13 horas. Cada 13 horas. Nosotros, desde hace más de 8, 6, 8 años, nuestras estadísticas de suicidio no bajan de por encima 550 por año. Claro, hay una cantidad que está sesgada y ustedes dirán, ¿cómo sesgada? Sesgada es que si es alguien que intenta acabar contra su vida por envenenamiento, pero llega vivo al centro hospitalario y ya después de varios días, entonces la causa de muerte es la complicación, no es el suicidio. Y en realidad es un suicidio. Lo que pasa las conductas parasuicidas o los suicidios que se dan con conductas parasuicidas, las conductas parasuicidas es: no agarro el elemento que me hace daño directo, pero hago todo lo que yo sé que me hace daño. ¿Cuántos pacientes diabéticos dejan de ponerse la insulina y comen? Un intento autolítico. Exactamente. Señores, hoy conversamos con la doctora Alexandra Iche. La doctora Alexandra Iche, psiquiatra. Hoy hablando de depresión, la encontramos en Torre Profesional, ahí en Corazones Unidos. También la encontramos en MedicalNet y en la clínica Gómez Patiño. Si ustedes tienen interés de hacer contacto con ella, a través de WhatsApp, 809-856-5204. Nos vamos a una pausa y en breve entramos con el doctor Roberto Lafontaine y Valdespín.